Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en este mediodía. Quiero agradecer a la Coordinación de Educación Artística de la provincia de Tucumán haberme invitado a participar en estas jornadas que tanto significan para mantener el contacto con los docentes que trabajan día a día en la provincia. Mi nombre es María Elsa Chapato, soy especialista en didáctica. He trabajado durante más de 30 años en la Escuela de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro y he trabajado también como profesora en la formación de docentes de educación artística y de docentes en general en los institutos superiores de formación docente. En esta oportunidad hacemos oportuna este encuentro para articular dos ejes de cuestiones que nos preocupan. Una es la situación desarrollada durante el escenario de la virtualidad debido a la pandemia que ha alterado nuestras tareas y también ha alterado nuestras vidas personales. Y en segundo lugar, la problemática de la evaluación en estos momentos en que transitamos una experiencia particularmente curiosa, difícil, distinta en este año de trabajo. En principio yo quisiera recordar que los que estamos en esta tarea nos dedicamos a la educación artística, es decir, nos dedicamos a enseñar arte. Y que lo hacemos para formar a unas personitas que solemos llamar alumnos y que muchas veces por llamarlos alumnos perdemos de vista que se trata de personas totales, completas, complejas, singulares, únicas, pero además personitas que viven en un grupo social próximo, en una comunidad, en una sociedad y en un tiempo histórico. Por ejemplo, para nosotros este año, atravesado por la pandemia, un tiempo histórico que ha mostrado ser dificultoso, tenso, contradictorio, lleno de angustias, de preocupaciones, ¿sí? Pero debemos pensar que esta conjunción entre estos niños que son personas particulares y singulares y que viven en un contexto y la situación de que son alumnos de instituciones educativas que cursan algún año, algún grado de la escolaridad a los que nosotros enseñamos arte. Esto es importante porque en realidad tenemos que pensar que lo que enseñamos es algo valioso para sus vidas, es algo que les permite, bien aprendido, integrarse creativamente a la sociedad y alcanzar ese grado de autonomía que se espera de la ciudadanía. Esto que enseñamos, la cuestión de qué es lo que enseñamos, en realidad es el corazón de la didáctica. Me dedico yo a la didáctica. Siempre pongo mucho el acento de que en realidad no habría didáctica si no hubiera un patrimonio cultural para transmitir. En realidad, el problema de la didáctica es cómo hacemos para reunir significativamente a docentes y alumnos alrededor de una cuestión fundamental como es cuál es la cuestión educativa, cuál es el tema, cuál es el problema que queremos que se transmita por medio de nuestras intervenciones. En este caso estamos hablando del arte. Se supone que enseñamos arte. Somos profesores de educación artística, un área de la educación que está destinada a proveer a los alumnos de oportunidades para todos de acceder al mundo del arte. Y esto no pensado en términos de una sociedad privilegiada, donde el arte forma parte de la distinción de las personas, sino muy por el contrario, pensando el arte como una parte de las manifestaciones de la vida cultural a la que todo sujeto, todo individuo tiene derecho a acceder para poder participar plenamente de la cultura de su tiempo.
Nosotros estamos pensados a pensar que este proceso de transmisión se realiza en la escuela. Es decir, la escuela ha sido la institución creada, constituida, para producir ese proceso de transmisión cultural. Bueno, hoy la escuela no está, o deberíamos decir, la escuela está presente, pero está presente en los hogares de niños y jóvenes mediados por la presencia y por la acción de los docentes. Está en los hogares, se hace visible por medio de las clases virtuales que despliegan los profesores. Ahora bien, como nos han enseñado los teóricos de la educación para analizar este proceso, siempre se habla del núcleo duro del formato escolar. El formato escolar se organiza alrededor de algunas dimensiones que permanecen relativamente estables a través del tiempo. La escuela se modifica, aparecen novedades, aparecen transformaciones, sin embargo, esas dimensiones son como las que permanecen a lo largo del tiempo, como aquellas que caracterizan al trabajo escolar. Estoy hablando, por ejemplo, de un lugar de reunión. La escuela, la institución educativa concreta, singular, es un espacio físico real, ¿sí?, en que tiene lugar el encuentro de los maestros y los niños, los alumnos, ¿sí?, en función de ese conocimiento que va a ser transmitido. A la vez, de ese lugar de reunión hay un tiempo. La otra dimensión es el tiempo. El tiempo es, por una parte, ese tiempo concreto y real en que se produce el encuentro, en que se produce la comunicación educativa, en que se concreta la relación pedagógica, pero además es un tiempo extendido, prolongado, diseminado, si quieren, a lo largo de un cierto periodo que solemos llamar periodo escolar, calendario académico. Es decir, supone que hay un tiempo académico que está caracterizado por una determinada duración, terminada la cual se corta el proceso para recomenzar en otro momento. Además de esta dimensión temporal, está la tarea. Y acá diferenciamos la tarea del docente, cuya responsabilidad es enseñar, y la tarea del alumno, que suele decirse es la tarea de aprender. Bien, docente y alumno tienen unas tareas que se articulan, que se entreveran, que se sincronizan cuando se pueden, ¿sí?, que se superponen en algunos momentos, pero que tienen sus lógicas particulares para cada uno de estos dos actores. Es decir, no podemos evitar considerar que no es lo mismo la tarea del docente que la tarea del alumno y que ambos se necesitan mutuamente. Pero esta articulación de tareas se realiza en función de un conocimiento a transmitir. Un conocimiento que es considerado valioso, un conocimiento que fue seleccionado socialmente para ser distribuido en una población en función de esa organización que es el sistema educativo. Yo quisiera poner también en juego algunas cuestiones relativas a cómo entendemos el aprendizaje de los alumnos, cómo es que hemos aprendido a pensar que la transmisión no se trata de un proceso de imposición, sino que se trata, más vale, de un acercamiento, de una entrega, de una presentación por parte del docente a unos alumnos que tienen que hacer un proceso de trabajo para poder aprender. Y de esto nos ha hablado la psicología educacional, claramente. Quiero decir, si consideramos las posturas a lo largo del tiempo, yo recuperaría lo que nos ha aportado la psicología constructivista, ¿sí?, y las perspectivas constructivistas en general, acerca del papel activo del pensamiento del alumno frente al conocimiento
papel activo que muestra que el alumno no tiene el papel de ser un receptáculo a ser llenado por parte de los docentes, sino que hay todo un conjunto de acciones y de procedimientos y de transformaciones que el alumno realiza en función de tratar de incorporar el conocimiento nuevo a una matriz de conocimiento ya adquirida con anterioridad, reelaborarla y entonces poder apropiarse significativamente de los nuevos aportes que el docente le realiza. Esto implica que la acción de aprendizaje, que las tareas del alumno son tareas que implican una importante cuota de actividad, más allá de que sea el docente el que le presente los contenidos significativos que han sido seleccionados para un año o para un curso. En este sentido, no es solamente el pensamiento del alumno, su actividad reconstructora, reorganizadora, lo que prima, sino que también están las emociones por parte del alumno, el grado en que puede sentirse atraído, impactado por los contenidos que se le presentan, por los nuevos cúmulos de información que se le presentan, para asignarles un cierto valor y construir eso que está procesando en la experiencia de aprendizaje como una experiencia valiosa y culturalmente significativa. Pensamos esto, pensamos que además el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes no es solo un aprendizaje individual, sino que el aprendizaje es un proceso eminentemente social. Es un proceso que se realiza con otros, no solamente en presencia de otros, con otros concretamente, sino que la experiencia de aprendizaje remite a la relación con otros en el mundo de la cultura. El conocimiento también representa a otros. De manera que estamos pensando en una experiencia social compleja, en una experiencia cultural que adquiere sentido en el proceso mismo de resignificación de los saberes. Esto es importante porque podemos pensar entonces el contexto del aula, ese formato escolar, tiene valor por la transmisión cultural, tiene valor por la experiencia social, tiene valor por el intercambio de saberes, dado que cada joven o cada niño son diferentes y aportan a la relación educativa en la medida en que son capaces de traer a esa relación sus experiencias sociales y culturales significativas. Es decir, que en la medida en que reunimos niños y jóvenes para aprender, estamos enriqueciendo el repertorio de saberes en la medida que permitimos incorporar esas experiencias de cada uno. Me parecía que era muy importante que nosotros rescatáramos también que en el contexto habitual, que es el contexto de la escuela, hay un conjunto de vivencias y de saberes que se constituyen no tanto porque sea una transmisión de saberes culturales en el sentido disciplinar, epistemológico, sino que es la propia experiencia de estar en la escuela la que transmite ciertos códigos, ciertas normas, ciertos valores, ciertas formas de entender el comportamiento social que forman parte de la cultura institucional. ¿Sí? En la escuela se aprende no solamente el contenido, sino modos de hacer, modos de pensar, modos de sentir, modos de valorar. Quiero decir, la escuela es una experiencia compleja, completa, con significados densos que no se agotan en el contenido en que enseñamos cada día. Me parecía que valía la pena recordar esto porque en realidad las dimensiones del formato escolar han sido abruptamente transformadas en este periodo de este año, de este 2020.
Los alumnos no asisten a la escuela, reciben sus clases en sus hogares, tienen un tiempo de clase limitado por las condiciones técnicas de las plataformas digitales. Aunque se hayan programado los horarios de distintas asignaturas y haya un momento en que el ciclo lectivo se considere concluido para recomenzar en el siguiente periodo académico. También las condiciones de trabajo de los docentes han cambiado. Escúchame continuamente hablar a los docentes de su agotador uso del tiempo para preparar clases, para darlas, para recibir trabajos, para analizarlos. No es ahora fácilmente accesible el tiempo presencial compartido entre los alumnos, entre los docentes, en los patios, en las ceremonias habituales de la escuela. No accedemos a las lógicas institucionales, no se hacen visibles, salvo por los rasgos que se transmiten a través de las clases virtuales. Está muy claro que esos rasgos de las clases virtuales están fundamentalmente atados a las lógicas de cada docente, porque es imposible pensar que un conjunto de docentes actúen simultáneamente exactamente con la misma matriz de comportamiento institucional. El coronavirus y el aislamiento social obligatorio crearon un nuevo escenario para la mayor parte de las actividades de nuestras vidas. Así, el imperativo de la continuidad pedagógica entró a formar parte de un nuevo modo de hacer lo que todos suponemos que sabemos hacer, que es enseñar. Pero en realidad no habíamos estado practicando enseñar de manera virtual. Digamos, hay pocos especialistas en la modalidad virtual, y muchos menos aún sobre esa modalidad más compleja, más organizada, más sistemática, que es la educación a distancia. Quiero decir entonces, necesitamos pensar, reconstruir la experiencia de este año, porque este es un ejercicio de importantísimo interés para repensar las lógicas de las prácticas docentes. Son nuevas prácticas docentes, porque las prácticas docentes son prácticas contextualizadas y son prácticas que se dan en un contexto que contribuye a formarlas de una determinada manera. Y ahora el contexto es un contexto nuevo, un contexto que yo voy a llamar contexto exploratorio. Quiero decir, hago como una especie de reconstrucción de mi propia experiencia en este año, pese a que yo he trabajado sistemáticamente durante 52 años como docente. Si yo tengo 52 años de salones de clase, desde el nivel inicial hasta la universidad. He pasado más tiempo dentro de los salones de clase que en mi vida privada. Digo, he mirado con mucha curiosidad, con asombro, con sorpresa, el devenir de esta experiencia de virtualidad. Digo, en un primer momento hubo esto, sorpresa, incertidumbre y temores por parte de los docentes. Surgieron serios interrogantes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tengo que dar clases virtuales? ¿Cómo se usan esos dispositivos? ¿Qué son esas cosas que llaman plataformas? ¿Cómo se manejan? ¿Qué se puede hacer con ellas? De hecho, es altamente probable que muchos docentes tengan mucho más experiencia en esta, sobre todo si son jóvenes y tienen manejos de mucha cuestión de redes. Los que somos un poco más grandes tenemos bastante menos experiencia. El tema de las plataformas es casi una incógnita. Bueno, comenzaron los primeros intentos. Digo, a partir del 20 de marzo empezaron los intentos de los maestros, de los profesores, con sus recursos personales. Surgieron también nuevos interrogantes. Estos interrogantes yo sugiero tenerlos bien en cuenta porque vamos a recuperarlos en un rato después. ¿Cómo hago para enseñar mis materias por estos medios? ¿Qué recursos didácticos puedo utilizar?
¿Mi materia se puede enseñar por medio de clases virtuales? No, 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 no. Necesitamos de la presencia, necesitamos el cuerpo, necesitamos el espacio. Estas son respuestas de mis profes de teatro. Y si les mando materiales y tareas, pero luego voy a tener que ver y analizar las tareas. Dios mío, cuánto trabajo. Bien, hubo momentos de negación. También momentos de recurrir a modelos de clase repetitivos y verbalistas. Es decir, en algunos casos las clases consistieron en largas exposiciones de temas por parte de los profesores. También hubo momentos de recurrir a criterios metodológicos, mecánicos y reproductivos. Sacar la carpeta, actividades didácticas y hacer una actividad por día que ocupe toda la clase. Actividades que ya habían sido hechas en años anteriores y que suponían un cierto manejo por parte del profesor y una tranquilidad de que la actividad es pertinente y que los niños estarán ocupados haciendo algo propio de la disciplina. Las clases en esos casos fueron solo propuestas de actividades, en muchos casos sin mucho orden ni concierto. Está claro que no digo que en todos los casos esto haya sido así, pero hay un registro sistemático de esto. Luego, como comenzaron a aparecer momentos mucho más creativos frente a las dificultades del nuevo escenario. A medida que se fueron explorando y ganando confianza en las posibilidades técnicas disponibles. Con esas primeras experiencias comienzan un interesante trabajo de reflexión, pero a partir de la acción misma. ¿Quiénes son estos chicos con los que tengo que trabajar? ¿Cómo voy a hacer para conocerlos? ¿Cómo puedo comunicarme para conocerlos como personas y como grupos, más allá de que sean alumnos de tal escuela, de tal grado o de tal año? ¿Cómo hago para que participen? ¿Cómo organizo la clase para que realicen las actividades? ¿Qué lugar le doy a los momentos sincrónicos y a las actividades asincrónicas? Ya me estoy apropiando del vocabulario de la gente de distancia. ¿Son las actividades individuales o grupales? No sé si están haciendo la tarea. ¿Habrán entendido? ¿Quién los ayuda en sus casas? ¿Hay quien pueda ayudarlos? ¿Andarán más o menos parejos o algunos están atrasando o no están marcando al mismo ritmo que los demás? ¿Les habrá interesado lo que estamos trabajando? ¿Qué me están aportando desde sus conocimientos previos y su registro experiencial personal? ¿Tienen los materiales? ¿Tienen conectividad? ¿Pueden disponer de dispositivos para hacer su tarea? Bueno, podemos seguir con las preguntas que fueron surgiendo con el correr de los meses y las respuestas que parcialmente se fueron contestando. Quiero decir, en buena medida, buena parte de estos interrogantes surgidos de la situación insólita, impensable, impensada, que es pasar un largo periodo sin ir a la escuela, ha conmovido nuestra experiencia social. Yo diría más, es una experiencia que no tiene, salvo rarísimas excepciones en el mundo, un registro anterior. La urgencia con que tuvieron que realizarse estas tareas promovió un rápido reacomodamiento, una comprometida participación de la mayoría de los docentes y una despareja participación de los alumnos. Creo que sabemos que la participación
ha sido y es pareja. Sabemos que no todos tienen las condiciones materiales para seguir los nuevos procedimientos, no todos tienen acompañamiento familiar para sostenerlos en la tarea, no todos tienen el resguardo simbólico para vincularse plenamente con las tareas, que siendo ahora tareas escolares, están localizadas en sus hogares y desplazadas de ese tiempo separado del mundo de la vida personal que les proponía la escuela. Es decir, este contexto realmente ha modificado todas las condiciones de trabajo. Paso en limpio mi experiencia de estos meses observando a los profesores de teatro de todo el país, particularmente algunos de música, algunos de plástica con los que me he vinculado y que usan las redes sociales para expresar sus preocupaciones. Son importantes estas conclusiones porque muestran algunos avances interesantes y también algunas dificultades. En primer lugar, los profesores se pusieron la enseñanza al hombro, se hicieron cargo y se involucraron ellos en el aprendizaje del manejo de las posibilidades técnicas que ofrece el mundo digital, con sus recursos y con las limitaciones de estos dispositivos, con las limitaciones de los dispositivos disponibles. Voy a poner solo un ejemplo. Yo tengo un celular bastante pobrecito, nunca he gastado en un celular demasiado importante, de manera que si me entra un tipo de aplicación, no me entran otras. Entonces tengo que decidir cuáles son las aplicaciones que tengo en el celular. Por lo tanto, tengo distribuidas aplicaciones entre la PC, el celular y una tablet. No todo está en el mismo dispositivo, pero algunas cosas pesadas no me caben en ninguna. De manera que hay posibilidades técnicas que yo no puedo utilizar. Es decir, me he quedado corta con mi equipamiento. Esto le ha pasado a infinidad de docentes. La segunda cuestión es que los profesores aprendieron rápidamente a gestionar recursos digitales y medianamente a combinarlos. Esto es, usar una plataforma, pero a la vez usar una aplicación que puede cargarse en la plataforma. O combinar algunas que sirven para recursos visuales, otras que sirven para recursos musicales. Esto lo hicieron en un lapso relativamente corto, 6 meses, 7 meses, es un tiempo corto, si nosotros tenemos en cuenta que habíamos estado trabajando por muchos años, diría casi 20, procurando la incorporación del uso de las TICs a las prácticas escolares, y esto había tenido bastante poco éxito. De hecho, en el nivel superior, yo he tenido que trabajar con los alumnos ingresantes al nivel superior con cuestiones básicas de trabajo en una PC, como si los chicos jamás hubieran tenido informática en la escuela. Y esto quería decir, no que los profesores de informática no lo hubieran enseñado, sino que en realidad eso que ellos les enseñaban no había sido usado nunca en ninguna otra materia. Bien, todo esto tuvo que ponerlo en juego muy rápidamente. Tenía que un tercer aspecto positivo es que la mayoría de los docentes han estado dando clases con cierta continuidad, que también han elaborado materiales escritos y visuales, actividades y consignas, y las han vehiculizado de manera que lleguen a sus alumnos, esperando que por medio de la realización de estas actividades se consiga que estos niños puedan aprender. Yo diría la participación y las respuestas han sido variadas. Merecen una indagación por lo menos en dos sentidos. Yo diría una investigación de carácter sociológico y psicosociológico en relación con las condiciones materiales y socioafectivas de los grupos familiares y sus posibilidades de sostener el trabajo escolar en el hogar. Otra indagación
debe referirse al plano didáctico específicamente. Es sobre este plano que yo me estaría ocupando, aunque puedo dar cuenta de investigaciones que están llevando a cabo los grupos de investigación a los que he pertenecido hasta hace apenas 2 años y que ya están teniendo algunos resultados, ya digo, de orden sociológico y socioafectivo, que generan algún tipo de preocupación. Luego quizás pueda comentar alguno de esos hallazgos, alguna de esas sistematizaciones que dan cuenta del estado de la situación, al menos en mi provincia y en mi región. En cuanto a mis observaciones de lo que considero logros, los profesores se han comunicado con sus colegas. Esto ha sido altamente frecuente entre los profesores de teatro. Han compartido sus preocupaciones, han buscado apoyo y ayuda entre los pares, han compartido materiales y criterios de trabajo, han sometido sus propias clases a la reflexión crítica de los compañeros, solicitando recomendaciones o simplemente preguntando: ¿ustedes cómo enseñan tal tema? Porque yo he hecho esta experiencia y la quiero compartir. ¿Quién tiene bibliografía sobre tal tema o tal otro? ¿Qué actividades han utilizado ustedes? ¿Cuáles les han dado resultado en esta situación? Se han generado así estrategias de intercambio, baúles de recursos didácticos, intercambio bibliográfico como yo no recuerdo antes. Paso a decir que esto para mí es significativo porque por años hemos investigado y hemos señalado la relativa soledad con que los profesores trabajan y hasta un cierto retraimiento y retracción a la hora de compartir los proyectos didácticos. Es decir, siempre han sido considerados como un recurso personal que debía ser guardonado, que eran reticentes a mostrar. En este caso predominó la cuestión colaborativa. Esto es súper interesante porque genera condiciones de trabajo compartido que profesionalmente es muy valioso. Esta es una experiencia profesional nueva, entonces, que tiene interesantes implicaciones que se pueden profundizar si sobre ellas aplicamos una reflexión sostenida y fundamentada. Es decir, pasar del intercambio práctico a un intercambio que tenga que ver con los fundamentos y los criterios. Por cierto que desde mi lugar de trabajo no tengo yo acceso a lo que sería el trabajo institucional en relación con la pandemia. Es decir, no he podido ver las tareas que se impusieron los equipos directivos con sus docentes, salvo quizás en lo que es más cercano y que uno puede acceder porque conoce la institución, como podría ser el caso de las escuelas donde concurren mis nietos y que uno conoce el proyecto educativo y lo ve explicitado, lo ve claro en las actividades que los docentes proponen y se observa la articulación entre asignaturas y demás. Pero esto porque uno conoce el proyecto educativo y conoce la lógica del trabajo. Digo, ustedes quizás puedan hacer reflexiones también sobre esta cuestión y sobre cómo se ha sostenido institucionalmente este trabajo de cada uno de los docentes. Ahora, así como he observado estos aspectos positivos, he observado otras cuestiones que considero más problemáticas, deberíamos poner en reflexión tratando de pensar en procesos de mejora. Por ejemplo, como decía, las preocupaciones de los docentes pocas veces, yo diría casi nunca, se han referido a cuestiones conceptuales de la disciplina. El saber ser enseñado no ha sido mencionado, ni cuestionado, ni analizado, ni puesto en duda,
tampoco se ha puesto en duda la relación entre la naturaleza de ese saber y las tareas de las clases virtuales, salvo quizás el rechazo inicial que he visto en los profesores de teatro y de danza, que suponen que el cuerpo y la presencialidad son imprescindibles para enseñar estas disciplinas porque se basan en el famoso convivio. La cuestión conceptual ha estado oculta, no apareció ni como problema didáctico ni como problema epistemológico. Un tema para pensar. Una segunda observación, en términos de preocupaciones, es que lo que más preocupaba a los docentes, sobre lo que más hacían referencia en sus intercambios con otros colegas, era referido a las actividades para o los recursos para. Por ejemplo, textos breves o monólogos para trabajo individual, obras teatrales para trabajar la inclusión, repertorios musicales para niños de determinada edad, de determinadas características, o para tratar determinadas efemérides. Es decir, prevaleció en todo este intercambio una mirada que llamamos técnica, una mirada técnica centrada en la actividad, una mirada activista que presupone solo que se aprende haciendo, pero sin que se saquen conclusiones o sin que se conceptualice lo que se hace en las clases, sin que se ponga foco en el conocimiento al cual las actividades deben responder. Es decir, por supuesto que esto no fue así en todos los casos, sin embargo, fueron estos rasgos predominantes. Es decir, no aparece problematizada la cuestión metodológica, sino solamente en su aspecto técnico. Por no citar los casos que son casos extremos que sostienen la creencia de que no se puede enseñar en la virtualidad, que no hay modo de enseñar en la virtualidad. Con estos ingredientes me inclino a pensar que muchas de las preguntas que yo hice hace un momento al comenzar deben reconsiderarse nuevamente para poder repensar la enseñanza en este contexto, ya que no hay expectativa cierta de que vayamos a tener un cambio de modalidad en un futuro cercano. Creo que vamos a concluir el año escolar bajo esta modalidad y de no mediar a alguna solución exitosa, debemos suponer que es altamente probable que comencemos el año próximo bajo la misma modalidad. Pero ahora estaremos advertidos, porque ya habremos hecho alguna experiencia. Agregaría entonces que sería de gran utilidad pensar si nos hemos hecho estas mismas preguntas para las clases presenciales. Yo tengo la convicción de que las condiciones que nos impuso la pandemia, el aislamiento y la virtualidad no han hecho sino exponer y quizás profundizar dificultades que ya estaban presentes. No quiero exagerar, pero en el campo de la educación artística se observa, por lo menos hemos observado en estas preocupaciones, escasa preocupación por profundizar las cuestiones disciplinares. Por ejemplo, las líneas teóricas es fundamental los diseños curriculares. En cada diseño curricular hay líneas teóricas distintas. Y se da por sentado que si está en el currículum es todo igual. Otra cuestión es también escasa preocupación por el contenido disciplinar, es decir, por interrogarse por ciertos conceptos o ciertos presupuestos que hay en la explicitación del contenido disciplinar que dan cuenta de una postura epistemológica, ideológica. Otra cuestión es el centramiento de la enseñanza en estas cuestiones absolutamente técnicas. Es decir, creer que todo se resuelve por medio de actividades.
actividad del niño. O sea, si doy una actividad, el niño aprende. Claro, el niño aprende a hacer esa actividad. La cuestión es qué aprende con esa actividad. Entonces, también estaríamos diciendo que habría, y esto lo compartimos con varios especialistas de distintas regiones del país, como un marcado activismo, ¿sí? O en algunos casos un marcado componente lúdico, sin que se ponga en reflexión a qué contenidos estamos refiriendo. También, como el manejo de pocos recursos teóricos para profundizar la dimensión grupal de la enseñanza, que no es exclusivamente hacer actividades grupales. Yo diría, bueno, cómo acompañar los procesos de producción y de recepción, cuestión a la que volveré dentro de un momento. Esto entre mis preocupaciones grandes, dado que me ocupaba en los últimos 25 o 30 años de hacer investigación sobre las lógicas de trabajo de los docentes de arte. Para cerrar provisoriamente este tramo, diría que es imprescindible una evaluación seria de lo que el nuevo escenario ha producido, de los avances, las dificultades, las necesidades profesionales de los docentes, el tipo de acompañamiento que necesitan para poder convertir estas experiencias que han vivido este año, convertirlas en conocimiento profesional. Entre las didácticas actuales, entre las didácticas críticas, tiene un lugar especial la cuestión de la evaluación. Como sabemos, la evaluación siempre ha sido problemática, y más aún en el campo de la enseñanza artística. Se hacen presentes frente al tema de la evaluación, ahora y hace 20 años atrás, 30 años atrás, un conjunto de supuestos y creencias que proceden de posicionamientos epistemológicos, a veces que tienen 2 siglos, diciendo, por ejemplo, aquellos que suponen que solo pueden aprender arte los que tienen talento artístico. Para los demás es un perdedero de tiempo. El arte es solamente una forma de expresión personal. Y esto es de mediados del siglo XX, pero ya está ampliamente superado. Sin embargo, estas posturas sobreviven en el campo de la educación artística. Y otras cuestiones vinculadas con la evaluación, pero que son más vale de carácter ideológico, como aquella gente que supone que todo proceso de evaluación es necesariamente autoritario y discriminador. En fin, digo, podríamos tener una charla específicamente sobre estas cuestiones, porque si bien las hemos ya debatido en muchísimas oportunidades, persisten todavía estos posicionamientos cada vez que uno recupera el tema en cualquier seminario o curso de capacitación. Como vemos, el tema es complejo. Hoy yo voy a tomar solamente algunas dimensiones de la problemática de la evaluación y diría, voy a dejar de lado a conciencia, tomando una decisión para hacerlo, es hoy dejar de lado la cuestión de los componentes de orden político, si quieren, referidos a qué significa la evaluación en un sistema de clasificaciones sociales. No es que desconozcamos que eso existe, sino que hoy le vamos a poner foco a otros aspectos. Yo creo que en los últimos años se ha llegado a algunos acuerdos conceptuales básicos sobre la evaluación que permitieron como acordar algunos criterios y superar los aspectos puramente técnicos con que se analizaba la evaluación hace 40 años atrás, y aún así
Esto no ha quitado el carácter conflictivo, sobre todo por el escaso lugar que la evaluación tiene en la formación del profesorado. Digo, de mis 50 años de enseñanza, 40 fueron en formación de profesorado, y yo puedo declarar, puedo dar fe de que en realidad la evaluación quizás es una unidad en un curso de didáctica durante 4 años de profesorado. Es decir, es altamente probable que los profesores salgan de la formación inicial con escasísimos elementos para afrontar los procesos de evaluación. Claro, podemos contar con que luego hay capacitaciones, hay cursos, hay lecturas individuales. Sin embargo, esto no siempre es suficiente para poder establecer criterios comunes. Yo sé que en este caso ustedes han tenido en oportunidades anteriores algunos cursos que les permitieron tratar las cuestiones de evaluación, y entonces digo, trataría de no repetirlas, pero sí pensar el eje que le estamos dando a esta exposición se refiere más vale al lugar que ha tenido la evaluación en estos tiempos de incertidumbre y de experimentación de estrategias didácticas. Yo creo que en el transcurso del año la problemática de la evaluación fue creciendo en incertidumbre y en inquietud de los docentes a medida que el año avanzaba, ¿no? Y ahora se cierne sobre todos nosotros en la medida que tenemos que cerrar el año escolar a poco menos de 2 meses, un mes y medio, o menos quizás. Digo, estoy pensando que de aquí a fines de noviembre probablemente haya que tener cerrados algunos criterios para pensar en el reinicio del año que viene y cómo la escuela va a proceder con los niños que están cursando actualmente. Algunas decisiones de las administraciones escolares no alcanzan para tranquilizarlos. Por lo menos en mi región, las decisiones macro no han provisto de certidumbres a los docentes respecto de qué hacer con la evaluación. Espero que ustedes van a tener mejores posibilidades. Para afrontar el tema, esto es, ¿qué pasa con la evaluación en este tiempo? ¿O qué hemos podido hacer pensando en la evaluación en este tiempo? Me parece que tenemos que retomar algunas cuestiones importantes de esto que yo llamo conocimientos básicos. Una cuestión es esto de pensar la evaluación como parte del proceso didáctico. Es decir, no como un agregado, no como algo que está fuera, no como algo que se añade, sino que en el proceso didáctico hay siempre una dimensión evaluativa que está presente, una dimensión evaluativa que actúa, que interviene, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Pero yo diría, esto tiene una cierta semejanza con los procesos comunicacionales. Voy a poner solo un ejemplo tonto, pero para que registremos de qué se trata esto, de que está implicada la evaluación, porque no nos demos cuenta. Supongamos que nosotros llegamos a una parada de colectivo y en una parada de colectivo hay un señor muy mal arreglado y empiezan a actuar nuestros prejuicios, y el señor mal arreglado, además cuando se acerca tiene mal olor y nos habla. Y nos parece que no entendemos lo que el señor nos dice. Cuestión, debemos responderle, pero para responderle tenemos que hacer una evaluación de la situación, del señor, de lo que nos dice, y contestar de una manera que dé cuenta de que estamos atendiéndolo, pero que no dé cuenta de nuestros temores. Es decir, nuestra comunicación está actuando, nuestra respuesta a lo que el Señor nos dice, está actuando sobre la base de un conjunto de hipótesis que nos hicimos en función de lo que observamos
de lo que olemos, de lo que oímos, de unas hipótesis rápidas, instantáneas que se formularon en nuestro cerebro que dieron lugar a una situación comunicativa muy particular y a una respuesta producto de toda esa complejidad. Estoy diciendo, todo eso que hicimos de ver, escuchar, oler, para responder, no es otra cosa que poner en marcha un proceso evaluativo, intuitivo, que implica la necesidad del ajuste comunicacional. Fíjense ustedes que cada vez que nosotros nos ponemos a hablar con alguien, nos hacemos todas estas composiciones del lugar y actuamos ajustando la marcha de la comunicación al conjunto de datos que tenemos sobre la situación, a los propósitos de la comunicación, a las características o rasgos de nuestros interlocutores, a la finalidad de lo que queremos decir. Y fíjense, todos esos procesos de ajuste son en alguna medida procesos evaluativos. Cuanto más si nosotros pensamos que las situaciones de clase requieren de esta comunicación, como me está pasando a mí en este momento, que yo estoy dando esta charla, pero no puedo tener presente las caras, los gestos, las reacciones de todos los que están participando en este encuentro. Es decir, tengo como muy poca realimentación sobre lo que yo estoy diciendo y sus repercusiones en la comprensión, la aceptación o el rechazo por parte de ustedes. Es decir, yo no estoy teniendo demasiada posibilidad de hacer este proceso evaluativo, sino que estoy haciendo la evaluación principalmente sobre mi propia exposición. Bien, nosotros sabemos entonces que el proceso didáctico es complejo, que se trata de un proceso de transmisión cultural, como les hablaba al comienzo de esta exposición. Sabemos que este proceso ha estado históricamente localizado en las escuelas, pero que ahora se ha desplazado a los hogares de los alumnos, también como señalé al comienzo. Parece posible pensar que esa abrupta transformación hayamos intentado sostener las lógicas del proceso didáctico con las lógicas a las que estábamos habituados, bajo los supuestos y creencias que forman parte de nuestro conocimiento profesional incorporado. Que estemos actuando en las situaciones de enseñanza virtual con las lógicas de la enseñanza presencial. Y esto es muy razonable que así suceda, porque eso es lo que tenemos incorporado. Eso que tenemos incorporado no es tan fácil de modificar. Sin embargo, también estas nuevas situaciones nos hacen pensar que los cambios que se produjeron pueden tener nuevas significaciones para nosotros. Por ejemplo, la localización de cada uno de los actores en sus domicilios o lugares donde es posible la comunicación virtual. Pero esto limitado por la cuestión de la conectividad. La aparición de nuevas mediaciones. Nosotros sabemos que el docente es un mediador entre el estudiante, el alumno y el conocimiento. Pero ahora aparece una nueva mediación, que es la mediación tecnológica. Lo que el docente puede hacer está mediado por las posibilidades técnicas de sus dispositivos y está mediado por las pantallas. Lo mismo para el alumno. Lo que el alumno puede hacer, puede comunicar, puede mostrar, está mediado por sus dispositivos y por sus pantallas. Esta cuestión pone muy en evidencia la potencia que tiene esta cuestión de las mediaciones. Y además, lo que podemos hacer con estas mediaciones no es igual a lo que podemos hacer en la presencialidad. Aunque ustedes estén viendo ahora, por ejemplo, que yo gesticulo mucho
imagínense lo que puedo hacer suelta en un salón de clase, lo que es como mi nivel expresivo en un salón de clase. Bueno, eso para mí es un componente fuerte de mi estilo personal, de mi modo de comunicación, pero esto ahora está digitalizado, contenido por lo que me permite hacer este dispositivo que me pide que me quede quietita frente a una cámara y que exponga frente a una cámara. Los dispositivos también permiten cierto tiempo de trabajo, esfuerzan la visibilidad mediada por las pantallas, que dificultan una cuestión muy importante que es la grupalidad, la dificultan porque cada uno está en su propio hogar. ¿Cómo hacemos ahora para generar grupalidad? Una cuestión que consideramos esencial para trabajar hoy día, digamos, es una de las dimensiones didácticas principales de cualquier abordaje metodológico, y sin embargo tenemos serios problemas para pensar cómo logramos esta grupalidad teniendo a cada muchachito separado en su propia casa y bajo condiciones no siempre muy favorables. Otra cuestión. Bueno, las pantallas también lo que hacen es limitar el uso de procedimientos, de materiales, ¿sí? Por el régimen de visibilidad que instalan. Yo he visto a profesores de dibujo técnico, por ejemplo, teniendo que trabajar con 2 o 3 cámaras para poder mostrar los gráficos, para poder mostrar los aspectos técnicos que tienen que ser desarrollados por los estudiantes. Ha habido grandes dispositivos creados por los profesores para resolver estas dificultades de orden técnico, más allá de que existan programas que permiten un trabajo autónomo por parte del alumno, pero esto no quiere decir que el alumno solo, sin indicaciones, se pueda manejar con esos programas. La otra dificultad tiene que ver con el régimen de visibilidad que las pantallas instalan, permiten. Es decir, las situaciones de las que estamos pensando no son situaciones que pueden ser igualadas con las del aula. Por lo tanto, los procesos de enseñar y de aprender se ven modificados, están siendo rápidamente modificados. Buena parte de las preguntas que yo anunciaba al comienzo se refieren a dudas e interrogantes que se han ido haciendo los docentes a medida que debían tomar decisiones para actuar, generar las clases virtuales, comunicarse con los alumnos y alumnas, presentar los conocimientos nuevos, indicar actividades adecuadas para que los alumnos se los apropien y mientras tanto, observar y analizar el trabajo individual de cada uno o de cada una y el trabajo conjunto, la interacción entre los estudiantes, la colaboración, las posibilidades de trabajo colaborativo. Yo debo suponer que los docentes han valido algunos criterios didácticos para programar ese flujo de tareas. Es decir, que cuando tomaron estas decisiones, las tomaron bajo algunos supuestos didácticos de orden teórico. Por ejemplo, en mi caso, para mí, la grupalidad es una cuestión central, pero también es una cuestión central el ir y venir de la información a la reflexión. Es decir, que si yo programo mis clases van a estar marcadas por ese criterio pedagógico. El pasaje de la información a la reflexión, de la reflexión a nueva información. Entonces, habría como una marca de ese criterio didáctico en el tipo de programación con que uno piensa la tarea. También para seleccionar los contenidos irrenunciables del programa, esos que tienen que estar o estar, aquello que lo cual no se puede prescindir en un año escolar o en un determinado grado, ¿no?
También hay criterios didácticos para pensar cuáles son las actividades más convenientes. Pensando en términos de actividades, yo diría principios didácticos que nos hablan de que las actividades son importantes en la medida en que es por medio de las actividades que los estudiantes van a realizar el proceso propio de reelaboración del contenido. Yo pensaba en algunas cuestiones importantes sobre las actividades para que repasemos, para que tengamos en cuenta y nos permita esto alguna reflexión. Entendemos que el contenido a ser enseñado es tratado por medio de actividades. Existen infinidad de tipos de actividades, infinidad. Cantar, bailar, leer, contar, dibujar, maquillarse, escribir, organizar objetos, dramatizar, ejercitar, jugar, indagar, buscar información, pasarla en limpio, infinidad. Experimentar, observar con el microscopio, no sé, podríamos hacer listas infinitas de actividades. Ahora, cada contenido requiere de diversos tipos de actividades para ser enseñada. No requiere un solo tipo de actividad para ser enseñada, y menos para ser aprendida. Quiere decir entonces que nosotros no podemos pensar, aunque encontremos una relación contenido-actividad, no podemos encontrar que haya una relación única. Esta es la actividad que sirve para aprender tal contenido. Bien. La otra, el otro principio. La ejecución de una sola actividad no garantiza que el conocimiento se haya adquirido. Por realizar una actividad, nadie se aprendió nada. Ni les puedo explicar las veces que yo he intentado trabajar con este Meet para gramar y que he tenido que recurrir de nuevo a una ayuda. Es decir, con hacer una vez las cosas no alcanza para haberlas aprendido. Y a esto tendríamos entonces que volver a cuáles son los principios de aprendizaje de actividades muy distintas, como es aprender información, aprender procedimientos, aprender destrezas. Digo, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Cuántas veces se necesitan que un tipo repita operaciones para que aprenda efectivamente a manejar un transportador y medir ángulos? ¿Cuántas veces hace falta que un chico pinte con acuarela para poder manejar la acuarela? ¿Cuántas veces hace falta que un chico ensaye con una flauta para que pueda repetir una determinada secuencia musical? Entonces, tenemos que pensar que haya un muestrario de actividades variadas no es garantía de que hayan aprendido. Luego, cada niño o grupo de niños requiere de actividades específicas según sus características, sus posibilidades y sus dificultades. Quiere decir entonces que además de variedad de actividades y de actividades variadas para determinado contenido, tengo que pensar actividades adecuadas para determinado grupo de chicos, con ciertas características. Entonces me tengo que saber las características de los chicos. Bien. Bueno, las actividades seleccionadas son pertinentes porque son apropiadas, tienen que ser seleccionadas además según otras variables didácticas: espacio, tiempo, contexto, grupo escolar, reglas institucionales, tipo de producción. Digo, reglas institucionales porque algunas veces actividades que podríamos hacer en espacios no escolares no se pueden hacer en el espacio escolar. Los profesores de teatro están muy entrenados en esto. Saben que no todas las cosas que se les ocurren como actividades posibles pueden ser realizadas en los ambientes escolares. Todo depende del tipo de institución de que se trata. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era maestra de grado que tenía una directora que no le gustaba para nada que ellos salieran con los niños de tercer grado a medir en los patios. Porque para ella era suficiente con tener una regla y medir cosas pequeñas en la hoja de trabajo.
Fíjense que explorar la medición es una cosa importantísima para aprender, no solamente a medir, sino para aprender la lógica de los sistemas de medición y de las escalas. Bueno, a la señora no le gusta. Las actividades, además, deben organizarse en secuencias. Pues, no cualquier orden es apropiado. Hay una manera de favorecer que el contenido se aprenda de manera significativa, de manera progresiva y de manera duradera. Quiere decir entonces que si van a hacer varias actividades, si van a hacer distintas actividades, además van a estar secuenciadas en el tiempo. Bien, estoy recordando esto, que es una cuestión didáctica básica que trabajamos siempre con los estudiantes del profesorado, porque esto también va a ser parte de lo que vamos a tener que observar y reflexionar. Estoy hablando de la evaluación como una tarea que atraviesa todo el proceso didáctico y que se vincula con la toma de decisiones de los docentes. Desde el momento que empezamos una relación didáctica, una relación comunicativa, profesor-alumno, hasta el momento que nos despedimos de un grupo de alumnos porque terminó el año escolar y no sabemos si al año siguiente vamos a volver a verlos, hemos estado evaluando todo el tiempo, a sabiendas o sin pensarlo. No obstante, la evaluación tiene una profunda significación en realización de un trabajo profesional fundamentado. Y también lo tiene para el alumno en términos de facilitarle o no la comprensión de sus propias conquistas, de sus logros, de sus obstáculos, de aquello que le está trabando la posibilidad de aprender. Quiero decir, la evaluación no pensada en términos de nota, sino pensada en términos de significación, es algo que implica una ayuda pedagógica para el alumno, para el estudiante, de manera que la información que recibe le sirva para poder pensar en su propio proceso de aprendizaje. Es muy recurrente que los estudiantes de todos los niveles educativos se pregunten por qué fue que me puso tan buena nota. Claro, los más chiquitos se alegran mucho cuando se les pone una buena nota, una felicitación, unos signos de admiración, unas caritas sonrientes o cualquiera sean los estímulos que los maestros utilicen. Los de terciario, los alumnos de los profesorados, los alumnos de la formación artística, suelen decir que sus profesores nunca les dicen por qué aprobaron o desaprobaron, o que les dicen cosas vagas, digamos, que no están muy claros los criterios con que han apreciado sus logros y sus dificultades. Y esto no es solamente en nuestro país. Esto es igual en muchos lugares del mundo. Lo he podido ver en Canadá, lo he podido ver en México. Había muchachos en las escuelas de teatro de México que me decían, señora, los profesores nos dicen, lo tuyo está muy verde aún, no vas a probar porque lo tuyo está verde. Me decían, ¿cómo será estar verde en la interpretación y si he de pasar a color madurito? Bueno, por señalarles una parte como risueña, pero que es preocupante porque indica que no están claros los criterios con que se está haciendo el trabajo de evaluación. Bueno, como dijimos, en el sentido didáctico más profundo que pretendemos darle a esto, la evaluación no se limita a la fase técnica que lo tiene de esto, sino que es mucho más que eso. Sabemos que no podemos confundir evaluación con acreditación o certificación. Sabemos que no se trata de aplicar técnicas o instrumentos, aunque haya que conocerlos, las técnicas y los instrumentos, y saber usarlas, sino porque es una tarea esencial que
porque de ella depende que adecuemos nuestras decisiones y que podamos dar una adecuada información al alumno. Sabemos ya que no podemos entonces confundirlas, que sin embargo hay una cosa importante: si nosotros hemos hecho un proceso evaluativo consciente, la evaluación formal, esa de poner notas, se resuelve con mucho mayor facilidad. Estoy pensando entonces que es importante que pensemos esto de que la evaluación no se refiere solo a las habilidades de los estudiantes, sino que se refiere fundamentalmente a la tarea del docente. Pondría énfasis en esto. Como la evaluación no es solamente algo que hacemos para controlar o valorar los aprendizajes de los alumnos, sino algo que aplica a nuestra propia práctica profesional. Deberíamos hacer operar sobre las estrategias didácticas que fundamentan la metodología que elegimos, sobre la comunicación que establecemos con los alumnos, sobre las actividades que propusimos para aprender, sobre la organización de las tareas que les encomendamos a los estudiantes, sobre los materiales y los recursos didácticos que elegimos, les proveímos y que pusimos a disposición, digamos, estos que usamos para sostener la enseñanza. Sobre la asignación del tiempo, si debemos evaluar el tiempo que le dimos a determinadas tareas, sobre la bibliografía u otras ayudas para sostener el aprendizaje. Y yo diría, y la ayuda pedagógica concreta y real sobre estudiantes concretos a la hora de pensar cómo hacemos para sostenerlos cuando se encuentran en problemas para avanzar en un determinado proceso. Quiere decir entonces que el lugar de la evaluación tiene un lugar central en cuanto a la propia tarea del docente. Creo que es importante ver cómo podemos reunir información sobre estos aspectos tan centrales y en qué medida en el transcurso de este año hemos logrado reunir esta información y la hemos podido utilizar para pensar nuestras clases. Yo digo, por muchos años he sido profesora de prácticas, 43 años he sido profesora de prácticas. Uno tiene que acompañar a un joven en proceso de formación como docente en sus primeras experiencias. Y una de las cuestiones centrales es que ese practicante no necesita que le digamos nosotros todo lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. Necesitamos que él pueda hacer por su propia cuenta una revisión de qué pasó en su clase, pensando a partir de unas dimensiones del proceso didáctico. Pensar si pude escuchar a los estudiantes, si los estudiantes lo estaban escuchando, si la propuesta que llevó resulta interesante o no, quiénes fueron los alumnos que se prendieron en la propuesta, si se pudieron sacar conclusiones, si se puso a conectar el tema que se estaba trabajando un día con lo que se había trabajado antes, si se dejaron puertas abiertas para nuevos temas, si se llevó el interés a que el alumno quiera indagar y buscar por su propia cuenta, si hubo oportunidad para las respuestas creativas o solo escuchamos aquellas respuestas que eran las que esperábamos. Bien, digo, esto lo hacemos como parte del proceso formador. De manera que esa cuestión refluye sobre nuestra propia práctica, la nuestra, la de cada uno. ¿En qué medida cuando termino una clase me pongo a pensar, ¿y esto cómo fue? ¿Esto cómo funcionó? ¿Quiénes me respondieron? ¿Qué me respondieron? ¿En qué estaban pensando? ¿Hicieron algún comentario que muestre la significación que esto tiene para ellos? Estaría sumando estas preguntas a las primeras que hice al comienzo de este encuentro. Bien, claramente estas cuestiones, estas preguntas lo que muestran es la complejidad de la enseñanza y la integralidad
que se pone en evidencia desde una sola clase hasta un proceso que dure todo un año, ¿no? Se trata de pensar en un ciclo dinámico donde el docente programa la enseñanza para un grado o un curso a partir de las prescripciones curriculares, de sus conocimientos de la disciplina, de los criterios pedagógicos que fundamentan su propuesta. Y esto tiene que ver con su propia formación, con las condiciones del grupo clase y con el contexto institucional. No, esto sabemos que es el circuito habitual. Ahora, esta programación se pone en marcha, se concreta, se convierte en real en contacto con los alumnos, en tiempos reales, en contextos, en situaciones acotadas, vividas y experimentadas. Es decir, la programación materializa en la vida concreta en las aulas. Todos sabemos que de lo que se ha programado a lo que se ha hecho en clase hay una distancia. En esa marcha entre programación y acción opera la evaluación, tanto aquella vivenciada por el docente como por los alumnos durante el proceso mismo. Yo he visto caras, digo, cuando uno está en el salón de clase, uno ve caras, y en las caras ve si los alumnos están entendiendo, si están en duda, si están en blanco, si están en otra cosa. Es decir, ese ver, ese sentir, cuando el alumno está en duda, cuando tiene ganas de decir algo, lo está conteniendo, lo está pensando, o está mirando a un compañero para ver si lo dice o no lo dice, es parte del proceso de evaluación. Es lo que usamos para ajustar nuestra comunicación. Entonces, es la observación y son los ajustes comunicativos los que permiten reconocer cuando las relaciones apropiadas están funcionando y cuando hay disonancias. Nuestros conocimientos profesionales y los marcos conceptuales con los que operamos son los que nos permiten reflexionar sobre los sucesos en el aula y valorar tanto lo que podemos ver como pertinente y adecuado como aquello que está mostrando dificultades, retrocesos, obstáculos, limitaciones. O estallidos geniales de creatividad de los estudiantes. Es allí donde la reflexión actúa brindando oportunidades para revisar, reformular y ajustar los procesos de trabajo en pos de alcanzar los resultados esperados. Es decir, no estoy pensando una programación hecha a principio de año que se ejecuta al pie de la letra como si estuviéramos trabajando con el plano una construcción de obra. Estoy pensando en un proceso dinámico que requiere de ajustes. Y esos ajustes solo son posibles si ha actuado la observación, la evaluación y la reflexión que permite modificar, reencauzar, ordenar o profundizar y sostener determinadas decisiones metodológicas. Con respecto a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, conviene recordar el mero hecho de haber enunciado unos contenidos frente a ellos y haber pasado ciertas actividades no implica necesariamente que los alumnos hayan aprendido. No se trata solo de la claridad conceptual o la expositiva de los docentes, sino del significado que los estudiantes le atribuyen a los conocimientos, sea por su vinculación con otros conocimientos previos, por la relevancia social de determinado contenido, por su utilidad más o menos inmediata, por sus creencias, por sus implicaciones comunitarias, etc. Es decir, las estrategias de tratamiento de los temas en clase se conjugan con las disposiciones, los conocimientos previos, las creencias y los supuestos de los estudiantes. De modo que es difícil adoptar decisiones sobre los mejores modos de presentar los temas si uno no conoce a los alumnos, su experiencia individual y colectiva.
Buena parte de las dificultades que aparecen se alivian cuando se ha establecido una adecuada relación docente-alumno, confiable, amigable, considerada, que permita que esas dificultades puedan ser expresadas, que permitan dialogar sobre la marcha del proceso. Permita con confianza decir, no me sale, no puedo hacerlo, necesito ayuda para hacer esto. O si el alumno no confía en nosotros como mediadores bien dispuestos a la ayuda pedagógica, es difícil puedan, que puedan expresarse de esta manera. Quiere decir entonces que la evaluación tiene que servir al docente para estimar si las estrategias elegidas para las clases han resultado favorables, además de proveer información sobre las inquietudes y disposiciones del alumnado, ¿sí? Me faltaría revisar una cuestión temática importante sobre la evaluación, que yo creo que todos hemos estudiado en algún momento, pero que burocratizada ha perdido significatividad. Me refiero a esa clasificación de los momentos y tipos de evaluación que han establecido los tipos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa final. En realidad, buena parte de lo que ya estoy diciendo habla de los dos primeros tipos de evaluación, ¿no? La evaluación diagnóstica aporta unos insumos informativos necesarios para que el docente pueda elaborar una propuesta didáctica acorde a las necesidades y posibilidades del grupo de alumnos. Pero para esto necesita reconocer sus características singulares, sus inquietudes, sus conocimientos, las habilidades y los aspectos que lo caracterizan, aspectos que pueden ser tan ocurrentes como si son capaces de hacer chistes, si les gusta divertirse, si son gente que se aburre fácilmente, si pierden interés, si les interesan más unos temas que otros, en fin, una cantidad de información relevante, o si saben operar con determinados materiales, si los han trabajado con anterioridad, si tienen experiencia en el uso de materiales. Yo recuerdo un taller de teatro en un centro complementario, en uno de esos centros de integración comunitaria, donde un grupo de niñitas no podía dramatizar digamos, ficcionalmente, en el sentido de pensar cómo se hacen ciertas acciones, pero sin el objeto. Supongamos que diga, bueno, vamos a batir huevos, pero no tengo ni un bowl ni un batidor, vamos a batir, y hacemos el gesto de batir. La cuestión no era que ellas no podían hacer esto ficcional, es que en realidad no lo habían hecho antes concretamente. Entonces, tuvimos que revisar nuestra estrategia, es decir, en realidad, si nosotros en un primer momento les pedimos que batan con un batidor en un bol y lo hacen, otro día cuando no lo tengamos van a poder hacerlo. Y esa prueba resultó una prueba exitosa. Esto está ocurriendo con practicantes. Digamos, los practicantes muchas veces piensan actividades, pero tienen muy poca información del grupo con el que van a trabajar. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que reconocida la necesidad de la evaluación diagnóstica, las instituciones han ya como acordado tácitamente, hay un lapso entre el momento que uno entra en contacto con un grupo y ese lapso dedicado a la evaluación diagnóstica permite que luego realicemos una programación y le entreguemos a la institución. Suele ser 20 días, un mes. Claro, el tiempo es poco. En realidad, con ese tiempo uno tiene unos primeros indicadores de características grupales, pero lo que sabemos es que a medida que vamos trabajando con los alumnos, los vamos conociendo más y más. En realidad, la mayor parte de las veces es en el transcurso
de las propias actividades de enseñanza que nosotros podemos observar cómo son estos muchachos o niños, cómo funcionan, dónde están sus problemas. Además, empezamos una comunicación que permite realimentar en la propia marcha del proceso. Con esto quiero decir que hoy día no se piensa la evaluación diagnóstica solo como una evaluación inicial, sino como una evaluación en curso que completa y reúne cada vez información más significativa a partir de preguntas que nos hacemos sobre lo que vemos, lo que oímos, lo que recibimos como comentarios o como respuestas a nuestras propuestas. Es decir, una evaluación diagnóstica que se entrama con la evaluación formativa, que se solapa con la evaluación formativa. La evaluación formativa irá entonces acompañando el proceso. Si pensamos en este momento o en esta parte destinada a la evaluación diagnóstica, podríamos decir que en la situación que generó el aislamiento obligatorio, los docentes apenas se habían tenido una o dos clases con los estudiantes, de manera que el proceso presencial quedó interrumpido y luego comenzaron las clases virtuales con las características que hemos comentado, también con el carácter exploratorio de las primeras clases por parte de los docentes y quizás también por parte de los alumnos. La presión por apropiarse de los procedimientos para manejar las posibilidades técnicas y para adecuar las clases a las condiciones de virtualidad puede que hayan postergado esta realización de la evaluación diagnóstica. No es que los docentes desconozcan que es útil hacerla, que es provechoso, y en algunas instituciones, de hecho, se piden informes iniciales de las características del curso, sin que ello implique la toma de pruebas. Pero entonces lo que vemos es que es posible que la primera realización se haya postergado o haya sido, digamos, como muy poco fiable. Pero sin embargo, esto después fue, como diríamos, mejorado, profundizado en el transcurso del proceso. Quiero decir, en algunos casos, los docentes están habituados a llevar un registro, sean hojas sueltas o cuadernitos, lo que nosotros solemos llamar cuadernos de bitácora, donde los docentes anotan y registran desde anécdotas, esto que llamábamos antes registros anecdóticos, hasta ciertos rasgos, como el tamaño del grupo. En este caso sería no solamente el tamaño del grupo, sino un registro de la vinculación de todo el alumnado, el conjunto de estudiantes que forman parte de un grupo, cuáles se han conectado, cuáles lo hacen con asiduidad o con continuidad, quiénes lo hacen de vez en cuando, quiénes quedaron afuera, y si tenemos alguna noticia de cuáles son las razones por qué estos niños o jóvenes se han quedado afuera. Bueno, yo decía que en realidad entonces es altamente probable que sin haber mediado esta evaluación diagnóstica, los docentes hayan programado las clases siguiendo como una lógica convencional de lo que saben hacer, de lo que han hecho siempre en determinada materia, adecuándolo a las condiciones técnicas. En cuanto a la evaluación formativa centrada en los procesos de trabajo y el despliegue a lo largo del tiempo, conviene recordar implica estar atento a las secuencias temáticas en función de los ejes curriculares. Los temas o problemas incluidos para ser abordados por los alumnos, las habilidades que se espera que desarrollen y los objetivos propuestos, en algunos casos expresados como expectativa de logro. Preguntaba yo esto porque no en todas las jurisdicciones se usa el concepto de expectativa de logro,
para expresar los objetivos terminales de logro por parte de los estudiantes. La evaluación formativa estaría centrada en la observación, la valoración y la reorientación de la tarea en función de las necesidades y los progresos que se van registrando. Y acá hay una cuestión clara, se van registrando. Esto quiere decir que deberíamos sistematizar algunos registros. Esto implica una constante realimentación de la información que recibe el estudiante las tareas que ha realizado. Es decir, esta evaluación formativa no es solamente información para el docente, también es información para el estudiante. Es información sobre los logros alcanzados, es información sobre los procedimientos que utilizó, es información sobre el grado de ajuste entre lo que se le había propuesto y lo que logró hacer. Pero también es llegar en ese proceso con la ayuda pedagógica que el estudiante necesita. Es decir, no se supone que la información provista por la evaluación formativa sea exclusivamente en esta tarea te fue bien, esta tarea te fue mal, sino en una explicitación de los criterios evaluativos en lo que uno observó como bueno, valioso, creativo, como rasgo saliente de sus trabajos, y luego señalar o mostrar o llevarlo a inducir sus propias dificultades y lo que aún debería trabajar para superarlas. En este sentido, entonces, pensamos que si bien el proceso de aprendizaje es complejo, una cosa es complejo y otra cosa es que sea indiscernible, que sea imposible pensarlo o analizarlo. Por lo tanto, estaría bueno pensar cómo se puede hacer para que la información que llevamos al estudiante sea de valor para su propio aprendizaje. Y en qué medida también lo estamos preparando para que él pueda hacer una propia apreciación de sus procesos de trabajo. Sabemos que ha habido clasificaciones alrededor de la evaluación externa, la evaluación cooperativa, la evaluación, autoevaluación. Se ha confundido bastante el concepto de autoevaluación, porque como aparecía vinculado a la nota, o muchos docentes lo vincularon a la nota, los propios estudiantes tienen pocas certezas a la hora de pensar si son capaces de evaluarse correctamente o deben sobregirar sus apreciaciones para sacar ventaja, o si se van a echar atrás y decir que tienen dificultades, eso les va a ir en contra. Es decir, lo que están pensando los estudiantes es en qué medida puedo confiar en la objetividad de mi docente a la hora de autoevaluarme. Sin embargo, es posible lograr esto si uno comienza tempranamente a gestionar dentro del aula estos procesos de autoevaluación. Pero una autoevaluación que tiene que ver con la metacognición, es decir, con que el estudiante tome conciencia para pensar en su propio aprendizaje, así que convierta el aprendizaje en objeto de conocimiento. Muchas veces los alumnos dicen, no sé por qué lo hice mal, y no puede dar cuenta de qué es cómo pensó una determinada tarea, no solo cómo la pensó, sino que habiéndola pensado, cómo la realizó. Esto tiene que ver con muchos aprendizajes artísticos. Esto se expresa en muchos aprendizajes artísticos. Hay unas hipótesis del estudiante cuando está haciendo una tarea, cuando está elaborando un producto, y si no puede expresarlo, poco puede comprender de por qué algo puede ser valorado positivamente o negativamente. Esto se relaciona con lo que yo les decía, que sostienen muchos estudiantes de nivel terciario o universitario acerca de que los profesores no indican, no señalan, no explicitan los criterios de evaluación que van a usar en cada caso.
Entonces el estudiante no aprende cuáles son las lógicas con que uno mira sus progresos, su desarrollo y sus propios productos. Bien, finalmente estaríamos pensando en la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa, la más odiada, evaluación final, que siempre ha estado como ligada a la cuestión de la certificación, de la acreditación. Y a las calificaciones, digamos, a la calificación como indicador de logro. Yo diría que parece que en este punto hemos hablado de diagnóstica y formativa, pero cuando llega a la evaluación final se retrocede y se vuelve a las lógicas de la evaluación centrada en la técnica, ¿no? Es decir, se vuelve a lo peor de la evaluación tradicional. Bien, yo diría en realidad, si pensamos el proceso de aprendizaje como un proceso complejo, pero ya digo que se puede entender, si podemos reconocer que en determinado momento de un ciclo es posible identificar cierto nivel de integración de los aprendizajes realizados por los alumnos en ese periodo, no es tan fácil, perdón, no es tan difícil establecer cuáles son los niveles de logro alcanzados. Bien, estoy poniendo énfasis en niveles de integración. Con eso estoy diciendo, no pensamos en aprendizajes sueltos, no pensamos en fragmentos, no pensemos en unidades discretas de aprendizaje, sino que pensamos en procesos que llevan o al aprendizaje de procesos complejos o a producciones complejas que se van logrando paso a paso. Pero en algún momento debe estar programado cómo llegar a tal integración. Sí, la integración no se produce mágicamente. Si nosotros hemos trabajado continuamente aprendizajes sueltos, no hay modo que el estudiante, por su propia cuenta, realice la integración. La integración debe ser trabajada, debe ser organizada, debe ser pautada, se debe saber con qué elementos se realiza tal integración y cómo podrían ser eventuales resultados de esas integraciones. Quiero decir, esto se ve clarito como un conjunto de procedimientos que tienen que ser planificados y trabajados en sucesivas clases, dando tiempo y recursos de apoyo para que la producción aparezca. En el nivel secundario, en el nivel terciario, en el nivel universitario. Y con los niños pequeños, la integración debe trabajarse produciendo procesos totalizadores a través de la propuesta de tareas que permitan que la tarea implique un conjunto de aprendizajes anteriores trabajados con cierta solvencia. Es decir, integramos cuando tenemos elementos suficientes para producir tal integración. Entonces, esto hace que uno pueda pensar que el seguimiento de los procesos hechos en la evaluación formativa y la integración permiten llegar a establecer ciertos parámetros para poder certificar y eventualmente hasta calificar unos resultados de aprendizaje. Hoy tenemos la fortuna de que se han desarrollado esas herramientas tan interesantes que son las rúbricas. Las rúbricas no son tan fáciles de elaborar como la gente supone, porque no se trata de plantear siempre a veces nunca, sino que se trata de discriminar para cada contenido significativo niveles de logro diferentes que tienen que estar claramente diferenciados, es decir, que tienen que tener una concreción cada vez más compleja o más exitosa. Quiere decir que nosotros podemos determinar grados de logro de un determinado saber, de una determinada habilidad, de una determinada destreza. Esas herramientas son muy sofisticadas. Si ustedes miran, pueden encontrar innumerables ejemplos en Internet. Hay muy buenos,
Hay un texto muy interesante de Ángel Díaz Barriga trabajando con rúbricas. Él pone unos ejemplos muy buenos. A veces son de ciencias, pero si uno entiende el ejemplo de ciencias puede hacer el traslado. Pero esto significa también que el docente tiene que poder manejar con mucha soltura los contenidos curriculares. Armar una rúbrica implica que uno maneja con mucha claridad el contenido curricular, tanto los conceptos como los procedimientos. Voy a otro aspecto importante entonces, pero esta vez ya vinculado muy claramente con los aprendizajes artísticos, con lo que hemos llamado ejes propositivos de los diseños curriculares de arte. Se suponen dos cosas. En primer lugar, que el arte es un campo de conocimientos. Esta vertiente teórica es una vertiente teórica, podríamos decir, relativamente reciente, de las últimas décadas del siglo pasado. Posterior a los diseños curriculares de los 90, muy posterior, porque los diseños curriculares de los 90 estuvieron centrados en posturas más vales ligadas a la semiótica, al estructuralismo y la semiótica. Esta postura respecto del arte como campo de conocimiento da cuenta de que las artes significan el mundo a través de la propia producción de arte. Es decir, la producción artística expone, construye miradas sobre el mundo. En ese sentido, contiene conocimiento y expresa conocimiento. Ahora, ¿cómo se accede a ese conocimiento artístico? Por medio de la experiencia artística. Aquí nos estamos valiendo del concepto de experiencia de John Dewey, ¿sí? Un concepto que él desarrolló hace mucho tiempo. Pueden verlo en un texto muy hermoso que se llama Arte y Educación. Pueden verlo en Educación y Experiencia. Para Dewey hay experiencia en el aprendizaje cuando lo que aprendimos nos atraviesa y nos cambia. Fíjense, entonces, hacer actividades no necesariamente implica tener experiencia en arte. Diría Dewey, cuando tenemos una experiencia artística ya no somos los mismos y esa experiencia influye sobre las siguientes experiencias. Es decir, nos deja una marca, nos transforma, de manera que los aprendizajes posteriores están signados por la experiencia. Esta es una buena pregunta para los profesores de arte. Si nosotros observamos retrospectivamente nuestro trabajo a lo largo de un año con los alumnitos, con los estudiantes de un determinado grado o curso, ¿podemos tener noticia de que se haya producido una experiencia artística? Fíjense, los diseños curriculares en nuestro país, todos ellos, esto por acuerdos, de esos acuerdos que son los NACs, están organizados en tres ejes: el eje productivo, el eje crítico y el eje cultural. Esto se basa en la propuesta de Elliot Eisner, que distingue esto que ya él llama dominio productivo, dominio crítico y dominio cultural. También está así en la propuesta de enseñanza de una extraordinaria pedagoga brasileña que se llama Ana May Barbosa. Ella habla de la experiencia tripolar del arte. Los tres ejes son bastante parecidos a los que plantea Eisner, ¿no? Yo supongo que todos han tenido lecturas relativas a este texto de Eisner que se llama Educar la visión artística. Estoy haciendo referencia a ese texto. Bueno, en realidad
cada uno de los ejes tiene contenidos propios. Esto es lo que quiero destacar. Cada uno de los ejes tiene contenidos propios. Trabajar en el dominio productivo implica desarrollar la percepción, desarrollar la capacidad de observación, proveer de los elementos técnicos. Esto quiere decir proveer del aprendizaje de técnicas, del manejo de materiales, del manejo de herramientas. Que cada disciplina las tiene distintas. Y además aprender a combinar todos esos elementos para una producción artística propia. Producción artística que puede ser obra en el sentido tradicional, como la obra materializa, puede ser un cuadro, una fotografía, un esquema coreográfico, una obra de teatro, un personaje para una obra de títeres. Es decir, la obra materializa en una concreción, o la obra puede ser algo absolutamente efímero, como puede ser un canto, una secuencia de baile en una fiesta, puede ser un esquema, puede ser una improvisación momentánea que desaparece luego de ocurrida. Quiero decir, ya no estamos pensando en las obras como algo que tiene que permanecer en el tiempo y en el espacio, sino que la producción también es algo eventual, fortuito, improvisado y efímero, ¿sí? Pensando sobre todo en el arte contemporáneo, que tiene manifestaciones que son absolutamente efímeras. El dominio crítico implica esto que se llama capacidad para la apreciación crítica del arte. Hay muchísimos trabajos sobre apreciación crítica y una de las decisiones cuando se pensaron los diseños curriculares fue que no necesariamente todos los estudiantes tenían que convertirse en productores de arte por sí mismos, pero que podían perfectamente ser unos espectadores críticos y disfrutar de la experiencia estética. Justamente la apreciación crítica está muy centrada en esta experiencia artística del receptor, del espectador. De manera que deberíamos, por supuesto que estoy diciendo que el eje del dominio crítico tiene contenidos propios y debe ser trabajado. Deberíamos entonces observar cuál ha sido el dominio preponderante en nuestra programación. Hemos trabajado el dominio productivo, hemos trabajado el dominio crítico, hemos trabajado este dominio que se llama cultural o de contextualización. Y aquí hay una fuerte influencia de lo que sería la idea de que el estudiante vea la producción artística entramada en el mundo de la cultura. Es decir, el arte siempre está vinculado con procesos culturales más amplios. El arte muestra, el arte produce en un contexto o en contextos muy variados. Y es muy importante que los alumnos y los estudiantes puedan referenciar la producción artística, la actividad artística en el contexto. Es decir, que puedan ver qué es esto que hacen los artistas, dónde está, cómo se hace, qué opciones toman. Es decir, que no aparezca como algo mágico sin anclaje sociohistórico, diría. Y esto se puede trabajar aún con los niños muy pequeños. Muy pequeños. Por ahí, en algún momento voy a ver si puedo yo hacer como una listita de textos que pueda servirles de auxilio para pensar estas cuestiones. Bien, como verán, he vuelto aquí a las cuestiones con que yo comencé esta exposición, ¿no? Hoy hago con la intención de que podamos reflexionar sobre el curso de las clases virtuales que se han desplegado en este periodo, que se analice el peso que se asignó a cada eje curricular,
que se analicen las secuencias temáticas trabajadas a través de las clases virtuales, las actividades propuestas, y se va a pensar si efectivamente se ha estado proveyendo a los alumnos de experiencias artísticas en los 3 aspectos centrales de la enseñanza del arte. Quiero recordar que el aprendizaje artístico en sus 3 ejes es un aprendizaje totalizador, metafórico, significativo, tanto en términos personales como grupales y comunitarios. Bien, de eso se trata, que enseñemos arte en la escuela, no de realizar actividades. Enseñar arte en la escuela. El arte es actividad cambiante, dinámica, renovadora, innovadora, provocativa, de la cual pueden ser los estudiantes poseedores, artífices o espectadores críticos, espectadores que puedan reconocer el valor de unas producciones, su significado social, su entramado con la vida comunitaria, con la vida de la colectividad. Para cerrar y facilitar luego reflexiones de los participantes, quisiera que pensemos el valor de la evaluación en nuestra tarea. Que los aspectos que he ido señalando les puedan servir para hacer una lectura crítica de nuestras propias intervenciones durante este periodo de enseñanza mediada por tecnologías, porque claramente podemos reconocer que la pandemia dio por tierra con muchos de los supuestos sobre los que asentamos nuestras prácticas cotidianas en el contexto escolar habitual, que hubo que aprender mucho y pronto. Es probable que hayamos tenido errores, pero también fuimos capaces de lanzarnos a aprender y a salvar las dificultades frente a herramientas poco conocidas. Ahora tenemos una experiencia exploratoria, nueva, sobre la cual trabajar. Si entendemos los procesos evaluativos como realimentación, podemos volver sobre nuestros pasos y valernos de ellos para identificar los puntos donde conviene revisar estrategias y también comprender qué relación guardan las decisiones que tomamos con los desempeños que podemos observar en los alumnos. Claramente no podemos hacernos cargo de otras variables y dimensiones que están interviniendo en estos procesos y que exceden nuestras posibilidades profesionales. La pandemia nos hace volver entonces sobre nuestros pasos, nos permite reconocer los esfuerzos y nos impulsa a construir nuestra práctica desde el saber propio, vivido y compartido. Yo querría que esta charla sobre evaluación tuviera la posibilidad de ser pensada en términos de que lo que sabemos, lo que hemos leído, debe ser repensado, pero tiene que servirnos para sostener teóricamente las decisiones que uno toma. Las decisiones que uno toma no son arbitrarias, deben ser decisiones fundadas epistemológicamente, metodológicamente y hasta sostenidas en principios filosóficos personales, ¿sí? De manera que no se trata de una cuestión técnica, se trata de una cuestión vital, y así como cuando comemos decimos esto está rico, esto está feo, a ver, porque ha salido tan salado, ¿qué hice que salió tan salado? Pues que nuestras clases no salgan saladas, sino suficientemente sabrosas para el que la hizo y para los comensales. Espero que esta exposición les haya servido. Es un gusto poder estar con ustedes. Me encantaría poder estar presencialmente con ustedes, ver sus expresiones, escuchar sus inquietudes,
sus protestas, sus enojos, y que pudiéramos todos seguir pensando juntos. Un saludo muy grande, que terminen muy bien esta semana de trabajo, que sea todo provechoso para ustedes. Hasta pronto.